Gloria al Señor. Vamos a estar ubicándonos, aleluya, en el libro, la segunda carta de los Corintios, capítulo, gloria al Señor, 10, versículo 5. Gloria al Señor. Vive Cristo, ven. Todo un tema con ustedes muy de bendición. Yo sé que sí, hermano, porque creo, todos nosotros, como hijos de Dios, pasamos por momentos difíciles y la palabra de Dios nos recuerda claramente en qué condiciones estamos viviendo nosotros, amén, como hijos de Dios. Y eso es bueno, hermano, porque así podemos nosotros, se pudiera decir, examinarnos, ¿verdad? En qué condición espiritual, físico estamos viviendo. Y en esta noche, el tema de este mensaje se llama ¿Cómo vencer la amargura? ¿Por qué? Usted dirá, oye, ¿qué tiene que ver esto? La amargura, gloria al Señor, es un sentimiento, pero un sentimiento negativo, que llega primero ¿a dónde? A los pensamientos del hombre, ¿cierto? No lo dice la Biblia, lo dice una teoría, gloria al Señor, en la cual se dice que el estado emocional de una persona amargada se refleja sin necesidad de estar estudiando, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros poder identificar este tipo de mal, vamos a decirlo de esa manera, debemos alinearnos primeramente ¿con qué? Con la palabra de Dios. Esta es la que nos identifica a nosotros en qué condiciones estamos viviendo, como lo acabo de mencionar hoy. Entonces, podemos decir claramente, ¿verdad? Aquí dice que la amargura es un sentimiento duradero. Presta atención en esta noche. Es un sentimiento duradero de frustración. Es un resentimiento o tristeza, especialmente por haber ¿qué? Sufrido una desilusión o una injusticia. Ahora, podemos tener como resultado que la amargura es el resultado de un resentimiento, ¿verdad? Que se convirtió en ¿qué, hermano? En dolor. Y ese dolor se convirtió en ¿qué? En odio. Y por último, ese odio se convierte en amargura. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar realmente? Ya me están viendo feo, porque dirán, Señor, ¿será que yo tengo amargura? Vamos a saber en esta noche, hermano, y por eso es importante. Vamos a ver si de verdad en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestra vida, existe este tipo de mal. Porque no es necesariamente, ¿verdad?, tener amargura, porque la amargura es el estado ya final de una persona que ha sufrido mucho. Aquí lo vamos a decir, ¿cierto? Entonces, en 2 de Corintios, ¿verdad?, donde acabamos de leer ahorita, dice claramente cómo podemos vencerla. ¿Cómo? Dice aquí, llevando todo pensamiento cautivo, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Amén. Ahora, podemos ver y decir, ¿cómo sabré yo si tengo amargura en mi corazón? O puede decir, no solamente amargura, porque ¿cómo comienza ese recorrido, ¿verdad?, de amargura? Un resentimiento. ¿Cuántos de acá le han hecho algo, como dijimos ahorita, cuántos han sufrido desilusiones o han sufrido una injusticia? Levanta la mano. Estamos esta noche aquí con confianza. Amén. ¿Cierto? Entonces, ¿qué ha causado esa injusticia o esa desilusión en nuestro corazón? Vamos a ser francos. ¿Ha causado qué? Cierto resentimiento, ¿cierto? Entonces, ahí comenzamos nosotros a padecer lo que se llama parte de una amargura. Porque a veces decimos nosotros, oye, yo no estoy amargado, mírame la cara, ¿verdad? Ya ese es el estado final de una persona que ha sufrido mucho, que ha pasado por toda esa área. Pero ¿a cuánto acá le ha pasado eso, que le han hecho algún tipo de mal y han guardado ese resentimiento en su corazón? Imagínense usted, ¿verdad?, que en el trabajo el jefe le diga a usted, tú no sirves, y ya uno empieza a verlo como feo, ¿cierto? Entonces, eso, hermano, causa en el ser humano, ¿verdad?, cierta contaminación del alma. Gloria a Dios. Y aunque usted no lo crea, poquito a poco
eso va causando en su corazón lo que se llama, y ahorita lo vamos a leer, lo que se llama el dolor. Después del resentimiento, hermano, de tanto golpe o tantas cosas que usted empieza a sufrir, usted empieza a sufrir lo que se llama el dolor, algo, usted empieza a sentir, perdón, lo que se llama el dolor. ¿Sí me están entendiendo? O por ejemplo, vamos a ponerlo en este caso, a veces sucede, la mayoría de las veces sucede en los divorcios, ¿cierto? Vamos a hablar de este punto de vista porque yo sé que la tasa de divorcio aquí en Colombia es muy grande. Y se ha dicho, hermano, no es por nada, yo sé que aquí no es, pero se ha dicho que los hombres aquí en Colombia son muy machistas y son muy malos con las mujeres. Amén. Yo no creo que todavía eso, porque todavía no lo he visto. Pero, y si lo hay allá afuera, aquí no. Pero lo que sí sé es que ha sucedido eso, hermano. Esa etapa de divorcio ha causado dolor y tristeza entre ese matrimonio. Vamos a decir entre la mujer, porque a veces es la mujer que se va y el hombre que queda sufriendo, ¿cierto? Y también la mujer a veces en ese caso. Pero ¿qué pasa, hermano? Cuando el hombre empieza a maltratar a la mujer y a decirlo, o viceversa, ¿verdad? ¿Cuál es la primera impresión o el primer punto que empieza a sufrir o a entrar en el corazón del ser humano? El resentimiento, hermano. El resentimiento. Y una vez de ese resentimiento queda ese dolor. Y ese dolor, hermano, se convierte en ¿qué? En odio. Ahí vamos a la tercera parte ya, imagínense. Entonces, cuando usted le habla y le menciona, mire, ¿y su esposo cómo está? Ni me hable de ese animal, ¿cierto? Que se muera. Ahí que estamos reflejando, hermano, amor. Estamos reflejando amargura. Vea cómo poco a poco nosotros, sin darnos cuenta, nos contaminamos. Vea cómo poco a poco nosotros, sin darnos cuenta, nos llegamos a enfermar el alma y venimos aquí a la casa de Dios y oramos 2-3 horas. ¿Y usted se cree, hermano, que Dios escuchará la oración de una persona que tiene resentimiento en su corazón, o que tiene odio en su corazón, o que tiene dolor por algo que alguien le hizo en su corazón? ¿Usted cree que Dios escucha esa oración? Entonces ahí nos identificamos nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios dice que todo pensamiento debemos llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Ese es el resultado, hermano, que nosotros podemos tener, ¿verdad? Como hijos de Dios, de entregarle nuestro problema o dificultad al Señor. Bien, entonces dice que la amargura es una aflicción del alma, un malestar, imagínense, un malestar espiritual, y eso, hermano, va a estar comiendo por dentro. ¿Sí o no? ¿O ninguno aquí ha sufrido amargura? ¿Cuántos no han sufrido amargura, hermano? Levanta la mano, vamos a ver, porque pareciera como que no estoy hablando a usted. Gloria al Señor. Yo he pasado por momentos amargos en mi vida. Y eso, ¿por qué lo digo, hermano? Porque ya yo he vivido esa experiencia. Y se supone que este servicio es de jóvenes, pero todos nosotros, hermano, pasamos por esas circunstancias. Donde pasamos por momentos de tristeza, de dolor, de injusticia. Y eso va creando en nosotros cierto malestar, ¿verdad? Y a veces decimos, oye, pero a los jóvenes no les pasa eso. Sí le pasa. Sí le pasa. En la universidad, en el colegio. ¿Cuántos amiguitos o compañeros de clase le hacen maldad a los niños que están en la escuela? Y niños hablamos de jóvenes, pues. Y empiezan entonces lo que hablamos del problema de que me la hiciste. Allá en la salida te espero. ¿Cierto? ¿Qué está guardando esa persona allí? Rencor, resentimiento. Vea lo tremendo, ¿verdad? Que puede ser una persona que tenga un resentimiento en su corazón. Te esperan a salir. ¿Cierto? Eso es tremendo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Busque Hebreos capítulo 12 y ahí quiero llegar en ese punto. Gloria al Señor, porque eso pasa y ya usted se va a identificar claramente. Gloria al Señor, Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mira, cuando a mí me tocó predicar este mensaje allá en la congregación en Venezuela, todos los hermanos me quedaban viendo así, como quien dice, me diste una pedrada, hermano. Pero ¿por qué? La idea no es aquí confrontarlo y decirle, tú estás amargado, estás lleno de amargura, no. Sino la idea aquí es identificarnos si realmente alguno de estos puntos que he mencionado están en nuestras vidas. ¿Para qué? Para sacarlos. ¿Sí me entiende? Para limpiarnos. Y ya le voy a decir cómo vamos a limpiarnos nosotros de ese tipo de sentimientos, porque son sentimientos, hermano. Son sentimientos, pero no positivos a nuestra vida. Son sentimientos negativos que ayudan a
que la persona vaya de fracaso en fracaso. Y nosotros somos el pueblo de Dios que no necesitamos andar en fracaso, sino de victoria en victoria. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Vean bien lo que dice. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuántos quieren la gracia de Dios? ¿Cuántos quieren alcanzar esa gracia? Lo que dice el escritor aquí. Mire bien, o sea, tenga cuidado, ¿cierto? Ojo, pendiente. ¿De qué? No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de qué? Ahí sí, ¿verdad? ¿Qué dice? O se estorbe. ¿Cuánto escucharon? Que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe, y por ella muchos sean más fuerte, sean. Entonces, hermano, vean lo tremendo que es la amargura. La amargura, cuando una sola persona tiene amargura en su corazón o está en estado crítico, vea que es tan peligroso tener a esa persona o ese mal tan cerca que uno se puede contaminar. O sea, quiero decir, si yo estoy lleno de amargura y estoy aquí en la congregación, yo los contamino a todos ustedes, hermano. Porque dice la Escritura claramente, y por ella muchos sean contaminados. Vean lo interesante que es esta palabra. Entonces, la amargura no solamente estorba o afecta a la persona, sino que también afecta a lo de su alrededor. Entonces, eso, hermano, yo le he puesto un nombre a ese tipo de sentimiento, y para mí es simplemente basura, algo que ocupa un espacio que no vale la pena tener. Entonces, algo que me causó, y ahí comenzamos nosotros, me causó impresión, es que indagando acerca de la característica, ¿verdad?, de una persona que es amargada, y ahí vamos a ver. ¿Cómo saber si dentro de nosotros o dentro de mí, diga así, cómo sé yo si dentro de mí hay amargura? La primera, siempre critica. Ninguno de nosotros hemos criticado, ¿cierto? Por ahí empieza. Siempre está sentida la persona. ¿Cuántos han estado sentidos aquí? Nadie ha estado sentido. Siempre parece estar enojado. Pareciera como que lo bautizaron con agua de limón. De que está siempre así. Y usted lo ven así y así. Y usted le pregunta, hermano, ¿usted está amargado? No, yo tengo el gozo de Cristo, pero profundamente. Entonces uno le dice, bueno, saque ese gozo, hermano, y refléjelo en su cara, porque de verdad está mostrando otra cara que da miedo. La persona es emocionalmente volátil. Imagínense, como el combustible. Si aquí está el fuego de Dios, se prende. Amén. Vea lo tremendo que una persona amargada. Usted le dice algo, mi hermanito, tal cosa, no me toque, cuidado. Está siempre a la defensiva, siempre allí, que nadie me trate, que no quiero que nadie me hable, perdón. Eso es una de las características de una persona amargada. Todo lo que hace le molesta, y aún lo que no hace también le molesta. Entonces, imagínense, es tremendo. Se para de mal humor, va al baño, se viste y siempre tiene la misma cara. Va al trabajo o hace cualquier cosa, siempre tiene la misma cara. ¿Cuál es la cara? La cara de amargado. Entonces, ¿cuántas veces, hermano, nosotros, vamos a ser sinceros, nosotros nos hemos levantado y a veces decimos, no, me pasa que me paré con el pie izquierdo y bueno, me paré de mal humor? Y eso, hermano, ese mal humor lo llevamos todo el santo día y empezamos a reflejar. Entonces imagínese usted, si nosotros profesamos y decimos que tenemos el gozo de Dios, que somos hijos de Dios, que tenemos una palabra de amor para aquella persona, y imagínense que le digo a usted, hermanita, que Jesucristo le ama, así, con una cara así de amargado. ¿Usted cree que la hermana me va a decir, amén, hermano, yo quiero ese gozo que usted tiene? No, hermano, usted lo que le va a decir, vaya, arrepiéntase usted primero, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos, como hijos de Dios, reflejar, hermano, el amor del Señor. O sea, dejar que esos pensamientos que nos perturban,
dejarlo a la obediencia al Señor. Ponérselo a la mano al Señor. Señor, encárgate tú de esto. Muchas veces, y me acuerdo de esto, que muchas veces hacemos oraciones, vea esto. Hacemos oraciones, decimos, y citamos palabras de la Biblia, y decimos, Señor, así como dice tu palabra allá en los Salmos, cuando David destruye a mis enemigos, Señor, como pasa la espada por medio de ellos, que tu presencia los consuma. Esas son las oraciones que muchas veces hacemos cuando estamos enojados con el hermano. ¿Cierto? Encárgate tú, Señor, destrúyelo. Esa es la oración muchas veces. Y decimos, después venimos aquí y decimos, Señor, yo te amo. Yo amo a mi hermano. Y resulta que lo que estamos haciendo es mentiroso. Y entonces nos complicamos la vida, hermano. Entonces la amargura empieza a llevar en nuestro estado de vida a un estado muy crítico, hermano. De tal manera que ya, imagínense, por nuestra propia cuenta ya no podemos hacer nada. Entonces somos golpeados por alguien y nosotros empezamos a golpear después a los demás. Empezamos a contaminar a los demás. Y eso es peligroso, hermano. El escritor acá claramente en Hebreo nos dice, ¿verdad?, que miremos bien. O sea, en qué condiciones estamos viviendo nosotros como hijos de Dios. Quizás usted no podrá tener amargura en su corazón directamente, pero puede tener cierto rencor hacia un hermano. Imagínense que vamos a suponer el pastor, ¿verdad?, que siempre corrige a las ovejas y nos dice, mire hermano, usted tiene que hacer esto con autoridad. El pastor me regañó ya. No, ya me voy de la iglesia porque el pastor me regañó. Es muy estricto el pastor. Entonces yo me voy de aquí. O sea, empezamos a guardar cierto rencor y lo vemos por ahí y decimos, no, empezamos a criticarlo, a hablar mal de él. ¿Cuántas veces, hermano, yo he escuchado, no aquí, he escuchado en la calle, cómo las personas hablan de los pastores, cómo las personas hablan de los hermanos y dicen, no, hermano, yo te amo. Hermano, estamos siendo hipócritas delante de Dios primeramente y delante de los hombres. Entonces tenemos que limpiarnos, hermano. Tenemos que limpiarnos con la sangre de Cristo. Amén. Tenemos, hermano, que procurar vivir una vida en integridad al Señor. Sí, amén. Examinarlo todo, dice la Escritura. ¿Ve? Hay que examinarlo día a día, en cada momento, a ver qué es lo que está pasando en nuestra vida. Muchas veces, hermano, oramos y oramos y oramos, pero la oración no llega cuando hay obstáculos en nuestra vida que impiden que la oración fluya. Imagínense, la palabra de Dios dice levantando manos santas. Y resulta que la mano mía está contaminada porque yo tengo en mi corazón, tengo cierto dolor. Que, vamos a suponer, el hermano me causó, el hermano me trató mal. Muchas veces, hermano, imagínense esto, muchas veces, a veces el que está parado aquí o el que está hablando, muchas veces dice algo, ¿verdad? Y la otra persona que está recibiendo el mensaje piensa que le está hablando mal. A veces confundimos las palabras y no sabemos discernir bien las cosas, porque siempre andamos, ¿cómo se dice esa palabra? A la defensiva. O sea, no esperamos ni siquiera que la persona nos diga algo para nosotros razonar bien lo que nos está diciendo o analizar bien lo que nos está diciendo, si de verdad lo dijo bien o es que se equivocó, pero siempre nosotros vamos a la primera. No, la tiene a agarrar conmigo o me tiene odio. Y entonces empezamos nosotros a guardar esas ciertas cosas, esos ciertos sentimientos que nos dañan en nuestros corazones. La Biblia habla también de que nosotros debemos guardar nuestro corazón porque de hermano la vida. Amén. El Señor nos dice, hermano, que debemos mirar bien, no sea que algunos, ¿verdad?, dejen de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y para qué nosotros estamos aquí en la congregación? Dígame usted, ¿para qué nosotros estamos aquí en la congregación? Simplemente para venir a calentar un asiento y ya. No, estamos aquí porque necesitamos de esa gracia de Dios. Necesitamos llenarnos cada día de la presencia de Dios. Y para nosotros llenarnos de la presencia de Dios debemos estar limpios, hermanos. Amén. Entonces, vamos a ver, gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a ver aquí, vamos a aplaudir al Señor un momentito. Gloria a Dios. Cuando nosotros tenemos en nuestro corazón guardado algo que nos está dañando, como los puntos que yo le mencioné, yo le dije que era basura, ¿cierto? ¿La basura dónde se echa? Con el perdón de esto vamos a hacer un ejemplo que esto es papelera, como nosotros decimos, cortamos los cartones, la basura y todo eso, ¿cierto? Muchas veces viene el Señor y nos limpia, ¿verdad? Señor, ayúdame,
yo no quiero tener más resentimiento con mi hermano, no quiero tener ese dolor, ese odio. ¿Y tú sabes qué hacemos, hermano? Nos sentamos ahí en la sala de los recuerdos. Empezamos a escarbar ahí adentro. Vamos a ver qué me hizo el pastor Oscar. Y sacamos aquí, yo me acuerdo cuando el pastor me hizo esto. No, en vez de nosotros meditar en la palabra de Dios, lo que empezamos a meditar es lo que nos hicieron. Entonces, imagínense aquí, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y, brotando ¿qué? Alguna raíz de amargura. Usted se imagina, hermano, si usted a una raíz, lo que siembran acá, usted lo tira allí en la tierra y empieza a echarle agua y empieza a echarle tierra de abono. ¿Qué usted cree que va a pasar con esa raíz? ¿Ah? Va creciendo, ¿verdad? ¿Y en qué forma va creciendo? En forma de árbol, ¿cierto? Muchas veces nosotros, hermano, abrazamos el dolor. Muchas veces nosotros abrazamos el resentimiento. Y ahí lo tenemos, mi dolorcito. ¿Quién me lo quita? Nadie. Ese resentimiento lo tengo tan profundo adentro que nadie me lo quita. Eso es lo que pasa, hermano. Llegamos allá, una vez que estamos limpios, llegamos allá y lo volvemos a meter otra vez. Entonces, ¿qué trabajo va a hacer el Señor? ¿Sí me entienden? En nuestra vida. ¿Para qué entonces Dios trabaja en nuestra vida si nosotros vamos a ir al baúl de los recuerdos? Y no de los recuerdos buenos, sino de los recuerdos malos. A ver vamos a ver qué consigo yo ahí. Consigo una donde hace 30 años, ¿verdad? Me quitaron la casa y yo tengo a la persona al frente. ¿Qué hago yo con eso? Vea lo que sucede. Entonces, eso es peligroso, ¿no? A la vida del creyente. Quizá la vida del humano común, ¿verdad? Eso sigue igual, porque la persona ya está ciega y no conoce, no tiene entendimiento. Pero nosotros que tenemos entendimiento, ¿por qué nos dejamos nosotros invadir de esos sentimientos negativos? Entonces, muchas veces, hermanos, queremos avivamiento en la congregación. Queremos que la presencia de Dios fluya. Queremos que el Espíritu Santo nos use y digamos, Señor, pero yo quiero predicar, yo quiero cantar, yo quiero ser pastor, yo quiero que la iglesia vengan gente de allá afuera y se arrepientan. La Biblia claramente dice que nosotros debemos primero sacar lo que es la viga de nuestro ojo para poder ver la paz que tiene el hermano. ¿Sí me está entendiendo? Entonces nosotros empezamos a criticar, a murmurar, a hablar mal del hermano, y cuando tenemos frente, Dios te bendiga, hermano. Oye, eres mi hermano, eres mi familia, y por dentro ojalá te mueras. Es así, hermano. Mira, escuché una canción, es una canción mundana, obviamente, pero me causó tanto impacto de que hoy en día las canciones ya vemos que son basura, la mayoría, ¿verdad? Son basura, pero esta canción es muy vieja, y es una ranchera, y aquí la escuché exactamente, bueno, en Venezuela, pero aquí la escucho ya casi todos los días. Y es la mujer esa que dice rata de 2 patas. ¿Cuántos la han escuchado por ahí? No van a decir que no la han escuchado. ¿Ah? ¿Sí la han escuchado, hermano? Entonces, imagínense el estado de esa mujer, cómo dice. ¿Ven? ¿Cómo se expresa? ¿Sí me está entendiendo? Eso refleja una persona que está amargada. Una persona que ya, o sea, no me toque, no me hable más. ¿Sí me entiende? No quiero saber nada de nadie. Imagínese usted. Entonces, no le sigo hablando más porque imagínese. Entonces aquí pasamos toda la noche acerca de la canción. Pero eso pasa en nuestra vida, hermano. Y el Señor quiere limpiarnos esta noche. Quizá usted diga, no, bueno, hermano, yo no tengo nada de eso, pero hay algo en su corazón. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, hermano, mira, Dios está reclamando de nosotros más búsqueda. Dios está reclamando de nosotros que seamos sinceros con Él. Hermano, estamos aquí y muchas veces perdemos el tiempo porque no somos sinceros delante de Dios. Y empezamos a guardar esos ciertos sentimientos que lo que hace es dañarnos a nosotros espiritualmente, como hijos de Dios. Y empezamos a dañar a nuestro prójimo. Le voy a contar una anécdota de un hombre que salió y entró en un cafetín o un bar a tomarse un café. No sé si usted lo ha escuchado. Resulta que ese hombre empezó a tomarse su café, pero había alrededor gente que fumaba. Y se le impregnó tanto el olor a cigarro, que cuando llegó a su casa la mujer le dice, ¿y cuándo empezaste a fumar? Y él le dijo, no, yo no estaba fumando, sino que donde yo estaba, donde fui a un cafetín, a un bar, a
tomarme un café, y las personas que estaban alrededor estaban fumando y obviamente se impregnó mi camisa. Así mismo es la amargura, así mismo es el odio, así mismo es el rencor, el resentimiento, así mismo son las ofensas, hermano. Vea también, hermano, que las ofensas debemos ponerle un fin a las ofensas. Muchas veces, hermano, nos sentimos ofendidos sin que la otra persona que nos dijo según la ofensa nos ofendiera. ¿Por qué? Porque estamos receptivos, pero para lo malo. A veces sucede que a una persona también le ofende de verdad, y eso lo encontramos todos los días en la calle. Pero imagínese usted está aquí en la esquina y viene uno y le menciona a la mamá. Eso es una ofensa y grave, ¿verdad? ¿Cuánto le ha pasado por la cabeza o por la mente decirle, es que le voy a dar una trompada para romper los dientes? Sí ha pasado, hermano. Y eso da cierta rabia, cierto odio, cierto dolor. Y más adelante viene y se consigue otro y le menciona a papá. Diariamente, hermano, en la calle nosotros nos conseguimos con personas que ofenden. Y eso nos llena a nosotros de qué? De tristeza, de dolor, de amargura, de resentimiento. Entonces imagínense ustedes, vamos a odiar a todo el mundo, porque todo el mundo nos ofende en la calle, la mayoría. Entonces de eso nosotros, hermano, debemos alejarnos de esos tipos de ofensas. Me impresiona mucho el Padre Nuestro. Yo creo que yo le comentaba a mi esposa, decía, muchas veces nosotros tenemos una parte de la oración que decimos, aquí dice perdona nuestras deudas, ¿cierto? Pero otros lo llevan al término de las ofensas, y dice perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y por un lado tenemos que la Escritura, yo te perdono, pero por otro lado, por aquí atrás tiene que un cuchillo. Yo te perdono, pero me provoca matarte, me provoca, hacerte daño. Eso pasa, hermano. Debemos guardarnos de todo eso. Debemos pedir al Señor que nos limpie para que Dios de verdad pueda hacer obras maravillosas en nuestra vida. Porque usted cree, hermano, que el Señor en el tiempo de los apóstoles, la presencia de Dios se movía, o no ir tan lejos, sino en los años 90, o aún en el año 2000, en el año 80, la presencia de Dios se movía sin haber música ni nada. La gente buscaba a Dios de verdad, hermano. La gente no era hipócrita. La gente no estaba de que si tú me la hiciste una vez, me la haces 2 veces. O como utilizamos muchas veces la escritura, ojo por ojo y diente por diente. La Biblia lo dice, ojo por ojo y diente por diente. Bueno, yo tengo que pagarte igual como tú me pagaste a mí, ¿no? La palabra de Dios se niega la venganza, yo pagaré. ¿Ven? Entonces, de eso, hermano, nosotros tenemos que cuidarnos, de estar, de ensuciarnos, de contaminarnos con ese tipo de personas. Yo creo que nosotros aquí somos maduros en la parte espiritual, ¿verdad? Y en cuanto a los niños, los jóvenes, yo creo que tenemos entendimiento, ¿no? Debemos de cuidarnos diariamente. Los jóvenes deben de cuidarse diariamente en el colegio, en el trabajo. En cualquier lugar van a haber personas que lo van a ofender, van a haber personas que le van a hacer daño. Pero usted simplemente haga como dice la Escritura en Efesios, cúbrase de toda armadura de Dios. Amén. Cúbrase, hermano. Debemos estar preparados para cualquier tipo de evento que se presente en la calle, en la misma congregación. Muchas veces nosotros hablamos y siempre decimos, no, allá en la calle, aquí en la congregación, hermano. Aquí en la congregación muchas veces empezamos a guardar resentimiento en contra del hermano. Porque simplemente yo estuve aquí predicando y observé mal al hermano inconscientemente. Lo vi y seguí hablando y resulta que el hermano ya se hizo una idea de que yo lo vi mal, de que ya me tiene rabia, de que qué le pasa a ese hermano, por qué me vio tan feo. Así empezamos nosotros a indagar en nuestros pensamientos. Debemos estar pendientes de todo eso, hermano. O sea, debemos tener una mente limpia delante de Dios. ¿Sí me entienden? Y delante del Señor, la palabra de Dios dice procurar estar en paz con todos los hombres. ¿Sí me están entendiendo? Debemos procurar, pues, estar en paz con todos. Para que el Señor pueda obrar, hermano. Dios derrama de su gloria, una porción de su gloria, pero eso no es, o sea, Dios no se siente satisfecho, hermano. Así yo lo he hablado con un compañero de trabajo que ¿cómo se llama? Que también es cristiano. Yo hablaba con él hoy eso, y yo le decía, uno de los factores que la iglesia ha perdido mucha esencia de Dios porque se ha preocupado o ha dejado entrar en su corazón resentimiento, ha dejado entrar amargura en su corazón, y eso nos está dañando, hermano. Nos está dañando, y el diablo se está aprovechando de eso. ¿Para qué? Y él se pone contento, dice, ay, yo lo tengo ya listo ya.
sigamos metiéndole más resentimiento, más leña al fuego porque se prenda y ya se pierda de una sola vez. Eso lo hace el diablo, hermano. Entonces debemos estar preparados, pedirle a Dios discernimiento de espíritu, hermano. Porque van a haber gente, mire, yo he estado siendo bombardeado en el trabajo como ustedes se imaginan. Yo creo que a vos también te ha pasado lo mismo, pero yo he estado siendo bombardeado por causa de la palabra de Dios. Y yo me alegro, yo estoy como Pedro o los apóstoles cuando empezaban a sufrir penalidad, yo me gozaba porque realmente es así. Cuando uno empieza a buscar a Dios y uno empieza a quitarse todo ese tipo de males, todo ese tipo de cosas que contaminan a uno, entonces el diablo se enoja y dice, oye, no, tengo que buscar otro método. Obviamente utiliza los poderes. ¿Cuáles son los poderes? Los jefes, muchas veces, que quieren someter a uno porque yo soy tu jefe. Pero resulta que yo le doy gracias a Dios porque salí victorioso. Gloria a Dios. Y yo sé que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. ¿Ves? Al día siguiente seguía todavía la murmuración de lo que se habló ese día allí, porque me bombardearon la pregunta